Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel, las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya. Tixa Fertilizantes introduce Agrofertil Energía, la fórmula más completa y balanceada con elementos esenciales para un mejor desarrollo como nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones adecuadas. Busque Agrofertil Energía, el del águila, y encuentre todo lo que su cultivo necesita en una misma bolsa. Tixa Fertilizantes. Con el Enlaza gano más. No más roya en su cafetal con el combo nutricional multihoja y fungicidas curativos Petel y Maxidor, fabricados por Mactashin de Israel y distribuidos por Enlaza. Llámenos al PBX 2328-1800 o al correo ventas@grupoenlaza.com. Con Enlaza gano más. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Pedro, ¿qué le podría haber pasado al ingeniero Luis? ¿Ya tardó en llegar? A lo mejor se le olvidó. Él es siempre puntual, no sé qué está pasando. No lo creo. Ayer lo llamé y me confirmó que hoy estaría a primera hora. Si le confirmó que vendría, aunque sea tarde, aquí lo tendremos. A lo lejos se escucha el motor de un vehículo. De plano es el del ingeniero. Señores, buenos días. Les ofrezco disculpas. A veces surgen contratiempos en el camino. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Lo más importante es que ya está con nosotros. Buenos días, ingeniero. Qué bueno verlo de nuevo. Ya nos tenía un poco preocupados. Ingeniero, estacione su pick-up en el garage. Nos iremos en el mío, ahí cabemos todos. Gracias, don Carlos. Solo estaciono mi pick-up y partimos a donde usted diga. Carlos, ¿qué trabajos veremos el día de hoy en su finca? Daremos un recorrido por los cafetales para que vean la preparación. Pero lo que más me interesa es que vean el cafetal que quiero renovar el próximo año. Don Carlos, considero que se está adelantando mucho a los trabajos de renovación de los cafetales. No lo creo, Pedrito. Hay muchos trabajos que se pueden hacer este año, como por ejemplo el abollado. Miren, lo que quiero realmente es que me ayuden a tomar una alternativa de renovación y verificar si me alcanzan las plantas del almácigo. Me parece muy interesante, pero va a depender de lo que usted quiere y del estado de su plantación, Carlos. Miren, ya llegamos a la plantación. Es una de las primeras siembras que realicé en esta finca, con un distanciamiento de 2 metros entre surcos y 1 metro entre plantas. A esta plantación le pegó duro la roya el año pasado. ¿Cómo la ven? Don Carlos, muchas podas que realizó ya no le respondieron. De plano el daño de la roya y antracnosis fue muy fuerte. Carlos, a este cafetal le faltan muchas plantas y está sembrada con una variedad susceptible a la roya. Aquí vale la pena sembrar una variedad resistente a la misma. Este cafetal tiene un alto porcentaje de plantas muertas. Es conveniente una renovación para recuperarlo. Don Carlos, ¿qué cantidad de almácigo de catimor tiene? Las plantitas de catimor que tengo en el almácigo considero que sí me alcanza para la renovación, pero quiero que me orienten de qué manera tengo que hacerlo. Don Carlos, este año saque la cosecha y después elimina toda la plantación vieja para sembrar el catimor. Esto permitirá que la nueva planta tenga un buen desarrollo y crecimiento sin competencia. Me parece buena idea, Pedrito. De esta manera tendrá una buena plantación. Me parece bien. Ahora, si tengo que eliminar la planta vieja, ¿qué hago? ¿La arranco o solo la corto a ras del suelo? Lo otro, ¿qué distancia de siembra le doy? Carlos, mantenga los 2 metros entre surco y 1 metro entre plantas, tal y como está la plantación vieja. Además, solo corte la planta vieja a ras del suelo
y realice el ahollado del nuevo surco en la calle, para que las raíces no estorben el ahollado y el desarrollo de la nueva raíz no se dificulte. Ingeniero, ¿qué le parecen estas ideas para la renovación de esta finca? Lo que han opinado me parece bien. Solo tengo un par de cambios que les explicaré paso a paso. ¿Qué cambios propone, ingeniero? Primero les explicaré lo que comparto con ustedes. Lo de la variedad me parece muy bien. Así evitarán los daños de roya. Lo de agollar para hacer el surco en la calle también me parece muy bien, por las razones que ya dijeron. Y posiblemente se tenga un suelo más balanceado en nutrientes. Ingeniero, ¿qué es lo que no comparte con nosotros? Es la eliminación de todas las plantas adultas. Aquí don Carlos podría dejar las plantas adultas que muy bien le darían por lo menos una cosecha y evaluar si podría sacarle hasta 2 cosechas, sin que le afecte el desarrollo de la nueva siembra. Ingeniero, ¿qué piensa sobre el distanciamiento de siembra? Bueno, los 2 metros entre surcos están bien. Lo que me gustaría es que abriera a 1,5 metros entre planta. Recientemente, Anacafé finalizó unos ensayos con este distanciamiento y tuvo buenos resultados. La planta no se agota luego y se obtiene buena productividad. Eso me parece bien. Hasta usaría menos plantas por manzana. Por ahí le quiero proponer un cambio. En lugar de sembrar una plantita por hoyo, podría sembrar 2. Así tendría más área de producción desde el primer ensayo. Claro, es más caro porque se necesitan de más plantitas, pero considero que tendría más producción. A mí me parece muy bien. ¿Qué decís de eso, Pedrito? También lo veo bien. Con esta siembra no se espera hasta que se haga la primera recepa para obtener más tallos para que la producción aumente. Ingeniero, acepto esta forma de renovar mi cafetal. Considero que me alcanzan las plantas de catimor que tengo en el almácigo. Gracias por sus consejos. Para eso estamos, don Carlos. Como pueden ver, entre más opiniones se obtiene una buena conclusión. Ahora sí continuemos con el recorrido. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días a los productores del mejor café del mundo. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Don Pedro Hernández habló hoy con sus compañeros respecto de la renovación de cafetales, y al volver de la pausa tenemos más de este tema con el ingeniero agrónomo Jaime López, coordinador de la región 1 de Anacafé. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFÉ. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra arriba de los 4.500 pies sobre el nivel del mar, seleccione los lotes de producción de semilla marcando con una cinta de nylon las plantas deseables, de acuerdo a las características propias de la variedad, volumen de producción y sanidad de la planta. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Comenzamos el programa con el ingeniero agrónomo Jaime López. Él es coordinador de la región 1 de Anacafé. El ingeniero López participó como conferencista en el 24 Congreso Nacional del Café que se realizó el pasado 25 y 26 de julio. El tema que expuso fue renovación de plantaciones de café, un camino para mejorar la productividad nacional. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Vidal. Es un gusto estar por acá con usted compartiendo con los caficultores del país. El tema que tuve la
oportunidad de impartir en el congreso que usted acaba de mencionar. Muy bien, ingeniero, empecemos contándole a nuestros amigos caficultores por qué hay que renovar las plantaciones de café de Guatemala. Bueno, porque la producción de café en nuestro país ha sido dinámica en los últimos años, observándose incremento de áreas en regiones con condiciones climáticas más favorables para el cultivo y en otras se ha ido reduciendo, cambiando por otras alternativas de producción agrícola. Estadísticas sobre los niveles de producción por área y edad de las plantaciones de café del Parque Cafetalero de Guatemala, obtenidas por el Centro de Investigaciones de Café, CEDICAFE, indican que el rango de producción por manzana es de 12 a 33 quintales pergamino, datos obtenidos del promedio de producción de las cosechas 2010-2011 y 2011-2012. Además, los mayores rendimientos por área se obtienen en las regiones cafetaleras en donde se cuenta con una caficultura nueva, ya que se encuentran las plantaciones más jóvenes. Ingeniero, ¿y qué alternativas existen para renovar un cafetal? Bueno, existen dos alternativas para la renovación de plantaciones de café. La primera es la renovación por sustitución y la segunda es renovación mediante manejo de tejido productivo. Háblenos ahora, ingeniero, ¿cómo se hace la renovación por sustitución? La renovación por sustitución de plantaciones se realiza cuando las plantaciones existentes están totalmente agotadas e improductivas. Además, tenemos dos formas para llevarlas a cabo. La primera es mediante bloque compacto. Es cuando en un área determinada se sustituye la plantación existente por una nueva. Las ventajas que ofrece este sistema es que se puede cambiar a una variedad de mayor productividad. Permite un nuevo trazo y además hay un distanciamiento de siembra que se puede hacer de acuerdo a lo que requiere el productor. Las plantas tienen iguales condiciones de desarrollo y las actividades laborales son específicas para la renovación. Entre las desventajas de esta forma de renovación, se puede mencionar que no hay producción en el área por 1 a 2 años, dependiendo de la altura en donde se encuentre la plantación. Además, requiere de una inversión inicial alta y existe mayor exposición del suelo a erosión hídrica. La segunda manera de hacer la renovación de plantaciones de café por sustitución es por medio de surcos. En este caso, la plantación se va sustituyendo gradualmente por surcos. Puede ser de 2 a 5 años. Las ventajas que presenta es que en el área en renovación siempre existe producción de café. Los costos de la renovación se diluyen en los años de ciclo establecido y se puede cambiar la variedad. Dentro de las ventajas están que no se puede cambiar el trazo de siembra y las nuevas plantas están expuestas a enfermedades por inóculo existente en plantas adultas. Ingeniero, explíquenos ahora cómo se hace la renovación gradual de plantaciones o mediante manejo de tejido. Este tipo de renovación se realiza cuando las plantaciones aún cuentan con plantas sanas, capaces de responder a un manejo de tejido productivo o podas. La primera forma de hacerlo es por recepa en bloque compacto y repoblación, o quiere decir que se puede realizar resiembras. Consiste en realizar el manejo de tejido, o sea, una recepa, en bloque compacto y se aprovecha para la siembra de nuevas plantas en los lugares en donde se necesita para llegar a la densidad que se requiere. Las ventajas de esta estrategia es que el costo de renovación es más bajo en relación a la renovación por sustitución y la plantación se desarrolla en iguales condiciones, tanto las recepas como las plantas nuevas. Las desventajas es que no se puede cambiar el trazo de siembra. La segunda forma de hacer la renovación mediante manejo de tejido productivo es por medio de recepas en surcos y repoblación. En este caso a la plantación se le aplica manejo de tejido de tipo recepa en surco, que puede ser ciclo de 2 a 5 años, dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar donde se encuentre, y se realiza la repoblación de plantas en los lugares donde haga falta. Las ventajas que presenta este sistema es que siempre hay producción de café y los costos de renovación se diluyen en varios años. La desventaja es que no se puede cambiar el trazo de siembra.
Y finalmente, déjeme contarle, Vidal, que existe una tercera forma de renovación gradual o mediante manejo de tejido de las plantaciones. Es por medio de manejo de tejido selectivo y repoblación. En el momento que a una plantación se le aplica manejo de tejido selectivo estricto, o sea que no son podas de saneamiento, se realiza siembra de nuevas plantas en los lugares en donde se necesite, por muerte de plantas originalmente sembradas o que no responden a la poda. La ventaja de esta modalidad es que siempre existe producción en la sección que se está renovando, la inversión es baja y se diluye en los años de renovación de nuevas plantas, y siempre hay material vegetativo en crecimiento y producción. Gracias, ingeniero López. Vamos a una pausa. Recuerde, amigo caficultor, que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, fertilice las plantaciones de café en producción y en crecimiento usando las fórmulas de fertilizante que el análisis del suelo le sugiera. Realice los muestreos respectivos para determinar la incidencia de la broca del café. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Ingeniero López, además de lo que nos ha explicado sobre renovación de plantaciones de café, ¿qué otras consideraciones deben de tomarse en cuenta para que la misma sea efectiva? Bueno, existen varias consideraciones. Yo les voy a comentar 3 que consideramos nosotros se deben de tomar en cuenta para que la renovación realmente tenga el fruto que los caficultores desean. La primera es la densidad de siembra. Esta tiene un marcado efecto sobre la capacidad de producción de las plantas y es tan importante que se le considera como un insumo más en el proceso de producción, de la misma importancia que un fertilizante, por ejemplo. Para lograr la sostenibilidad de un sistema de producción es necesario ajustar la densidad para que las variedades expresen el potencial genético. El estándar de plantas por área oscila para variedades de porte alto en 2.400 plantas por manzana y en variedades de porte bajo 3.500. Otra segunda consideración importante es la variedad que vamos a cultivar, que vamos a sembrar. La semilla a utilizar en la nueva plantación de café debe de ser de procedencia confiable y que sea representativa de la variedad. Además, debemos de tomar en cuenta que en áreas ubicadas en altitudes inferiores a 1.200 metros sobre el nivel del mar, o sea el equivalente a 3.900 pies, es recomendable renovar con variedades resistentes a la roya, como por ejemplo catimor o sarchimor. Y en áreas susceptibles al ataque del ojo de gallo, se recomienda utilizar las variedades que hemos venido normalmente usando, como es catuaí, caturra y borbón. Pero es necesario tener un adecuado y efectivo manejo de roya oportuno.
Y finalmente, déjeme comentarle a todos los productores que nos están escuchando esta mañana, Vidal, que debemos de tomar en cuenta la conservación de suelos. En cualquier sistema de renovación, la conservación de suelos es importante, ya que es uno de los patrimonios que los caficultores tienen y que muchas veces no se le da el cuidado necesario para evitar que nuestro suelo se pierda. En todos estos sistemas de renovación de plantaciones debe de implementarse técnicas y estructuras que eviten la erosión hídrica del mismo. Entre las técnicas de conservación de suelos más difundidas está la siembra en contorno, barreras vivas y un adecuado manejo de malezas o coberturas. De las estructuras de conservación de suelos, las que más uso se tiene y se conoce son acequias de ladera, terrazas y cajuelas. Ya los productores, los caficultores que esta mañana me están escuchando, pues la han implementado, pero tal vez no le han dado la importancia que esta actividad de conservación de suelos se merece. Gracias, ingeniero Jaime López, por compartir con nosotros el tema renovación de plantaciones de café, el camino para mejorar la productividad. Pues Daniel, únicamente agradecerle esta oportunidad que me da para comunicarme con los caficultores del país y decirles que el personal técnico de Anacafé está para servirles. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa hablaremos con el ingeniero Óscar Campos, quien nos tiene importante información sobre el control de la broca del cafeto. Siga con nosotros. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. Recolecta los frutos de café de lotes de producción de semilla que fueron seleccionados previamente. Los frutos deben estar en su plena madurez fisiológica y preferentemente el despulpado debe ser manual. Si el volumen de semilla lo amerita, use pulperos manuales. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Ahora nos acompaña el ingeniero Óscar Campos, jefe de Laboratorio de Investigaciones en Broca y Control Biológico de Anacafé. El ingeniero Campos expuso el tema Importancia del control de la broca frente a la situación de la caficultura en el 24 Congreso Nacional del Café y aprovechamos para conversar con él sobre este tema. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en el programa. Ingeniero, ¿cómo impacta la broca del fruto de café en la productividad del cultivo de este grano? Sí, Daniel, la broca del fruto del café es la plaga de mayor importancia en la caficultura mundial. Las pérdidas que provoca anualmente podemos resumirlas como millonarias. Esto se debe a que hay un incremento considerable en la conversión de café de cereza a pergamino, baneo de fruto, luego tenemos caída de fruto en diferentes fases de desarrollo y deterioro de la calidad. Esto anualmente, como vuelvo a repetir, se traduce en millonarias pérdidas para la caficultura nacional y afectando la productividad de nuestros caficultores. Ingeniero, el manejo integrado de la broca del fruto del café, ¿cuáles son sus estrategias? En Anacafé siempre hemos impulsado un programa de control de la plaga desde un enfoque integral. Esto quiere decir que nosotros recomendamos el uso del manejo integrado de la plaga. El manejo integrado lo que persigue es reducir los niveles de población de la plaga, tratando de llevarlos a niveles que económicamente no causen daño impactante en los caficultores. Este programa tiene una serie de componentes o estrategias o métodos de control, dentro de los que podemos nosotros mencionar, en primer lugar, el muestreo, que es el pilar fundamental para poder establecer este programa de manejo integrado, que se basa en el monitoreo constante de la plaga para poder tomar acciones de control. Luego tenemos otra estrategia de control denominada control manual o control mecánico. Este es muy efectivo y consiste en realizar labores de pepenar todo el café que cae al suelo
y que queda en la planta en el periodo de post cosecha. Y luego en intercosecha recolectar el fruto que ya ha sido brocado. Esto tiene un gran impacto para reducir los niveles de población, afectando a la plaga, eliminándola de su hospedero. Luego tenemos el control cultural. El control cultural juega un papel importante porque viene a regular las condiciones ambientales en las que se desarrolla la plaga. Y estas incluye prácticas como el control de malezas, el manejo de tejido productivo del café y el manejo de sombra. Esto viene a dar un ambiente completamente adverso a la plaga y contribuye a evitar que las poblaciones se incrementen. Luego tenemos otro control conocido como etológico, que comúnmente se conoce como el uso de trampas. Son trampas que son cebadas con la combinación de alcoholes etanol y metanol. Estas combinaciones se hacen en proporciones de 50% de cada uno de los alcoholes y de esa forma se obtienen la captura de millones de brocas anualmente. Luego pasamos a otra estrategia de control, como es el control biológico. El control biológico lo impulsa Anacafé desde hace 20 años, a través del uso de parasitoides de origen africano, que son pequeñas avispas similares al tamaño de la broca, que la controlan biológicamente, depredando y reduciendo las poblaciones de la plaga. Ya recientemente, 6 años atrás, hemos impulsado un programa de control microbiano a través del uso del hongo Beauveria bassiana, que ha tenido un impacto muy positivo en la regulación de la plaga. Y finalmente hablamos de lo que es el control químico. El control químico pues se realiza a través del uso de insecticidas de probada eficiencia para el control de la plaga. Ingeniero, en su conferencia durante el Congreso Nacional de Caficultura mencionó algo muy importante sobre el control químico de la broca que nos gustaría que compartiera con los oyentes del Cafetal Radio. Como no, Daniel, yo mencionaba que es importante que los caficultores empiecen a tener un cambio o una reestructuración en sus programas de control de la plaga. No basar exclusivamente el control de la misma al uso del control químico. Esto obedece a que el producto que se ha utilizado, o el insecticida que se ha utilizado por décadas de que tuvimos el problema de broca en Guatemala, que es el endosulfán, que es el ingrediente activo de este producto, se está agotando en el mercado, a raíz de que el mismo ha sido ya considerado como un producto que tiene que salir del mercado por cuestiones de residualidad. Entonces es importante que los caficultores vean a través de todo esto que Anacafé les presenta, este programa de manejo integrado, que existen más de una alternativa para poder controlar exitosamente la plaga. Ingeniero Campos, para finalizar, ¿qué mensaje tiene para nuestros amigos caficultores? Pues la caficultura históricamente siempre ha pasado por escenarios críticos y actualmente pues vive uno de esos escenarios con bajos precios, altos costos de producción, problemas de tipo ambiental, presencia de plagas y enfermedades, recientemente como el caso de roya que hemos tenido en los últimos 3 años, la broca, que es un problema constante que los caficultores deben de estar monitoreando y controlando de manera eficiente. Entonces el mensaje es que se implemente el manejo integrado para que podamos hacer un uso racional y adecuado de los recursos con que cuenta el caficultor, porque en una época de crisis tenemos que aprender a ser eficientes en el manejo de nuestros recursos. Entonces ese es el mensaje, y decirles de que Anacafé está en la mejor disposición de apoyarlos para salir adelante con los problemas que representan las plagas y enfermedades, para lo cual pues tienen que abocarse a los técnicos de las oficinas regionales más cercanas. Esta mañana nos acompañaron en la primera parte del programa el ingeniero Jaime López con el tema renovación de plantaciones de café, el camino para mejorar la productividad nacional. Y en la segunda parte el ingeniero agrónomo Óscar Campos Almengor, también ingeniero coordinador del programa de manejo integrado de plagas de la Asociación Nacional de Café, Anacafé, con la importancia del control de la broca frente a la situación de la caficultura. Gracias, ingeniero, buenos días. A usted las gracias, Daniel, por haberme invitado a su programa, y un saludo a todos los caficultores del país.
Agradecemos a los ingenieros Jaime López y Óscar Campos por compartir con nosotros tan valiosa información. Amigos caficultores, para tener un conocimiento más amplio sobre renovación de cafetales y control de la broca, se sugiere consultar con los técnicos conocedores en estas actividades o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Les invitamos a escuchar el próximo programa donde conversaremos con el doctor Juan Francisco Barrera, ponente del 24 Congreso Nacional del Café sobre caficultura orgánica. Que tenga un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel, las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya. Tixa Fertilizantes introduce Agrofertil Energía, la fórmula más completa y balanceada con elementos esenciales para un mejor desarrollo como nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones adecuadas. Busque Agrofertil Energía, el del águila, y encuentre todo lo que su cultivo necesita en una misma bolsa. Tixa Fertilizantes. Con el Azagano más. No más roya en su cafetal con el combo nutricional multihoja y fungicidas curativos Petel y Maxidor, fabricados por Mactashin de Israel y distribuidos por Enlaza. Llámenos al PBX 2328-1800 o al correo ventas@grupoenlaza.com. Con el Azagano más.